Hace unos 2 años tuvimos graves problemas económicos. Mis padres perdieron su trabajo casi al mismo tiempo y perdimos la casa que estábamos pagando. De verdad, no teníamos a dónde ir. Pasamos unos días con un amigo de mi padre, pero estábamos muy incómodos. Él y su familia acababan de mudarse a una casa más chica porque su hija mayor se había casado, pero fue un gran gesto de su parte recibirnos por unas semanas. Mis padres salían todos los días a buscar trabajo y como estaba de vacaciones, yo salía a caminar gran parte del tiempo para no molestar a nuestros anfitriones. En una de esas caminatas me llamó la atención una casa casi al final de la calle. Estaba junto a un pequeño sendero que llevaba hacia un barranco, una larga pendiente de unos 200 metros hasta llegar a la calle de abajo. En algún momento subí por ahí y al llegar hasta la parte de arriba la vi. Le pregunté a Lalo, el hijo del amigo de mi padre, que quién vivía ahí, porque se miraba abandonada, pero había algo inusual en ella. Me dijo que no conocía bien qué pasaba con esa casa, pero también le llamaba la atención. Esa tarde fuimos a verla. No había nada extraño en realidad, solo era una casa que parecía haber sido abandonada por sus habitantes de la noche a la mañana. Les platiqué a mis padres de ella, y nuestra situación era tan extrema que, en un arranque de desesperación, les dije que fuéramos a vivir a esa casa. Daba lo mismo estar en una casa sin servicios que vivir de los favores de alguien más, y nuestra intención siempre fue estar ahí solo unos días. Después de unas horas logré convencerlos, primero mi mamá y luego mi papá, y el día siguiente nos acomodábamos ya en esa casa. Para nuestra sorpresa, incluso servía la electricidad. Yo sé que suena algo raro hacer eso, pero no me apena decirlo. Fueron medidas desesperadas para una situación en realidad extrema. No duramos ahí ni una semana. Los 2 primeros días mi mamá y yo trabajamos mucho en limpiar las habitaciones. No alteramos nada, claro. Sabíamos que la casa no era nuestra, que sus dueños podían regresar. Y en menos de 2 días la hicimos acogedora. Claro, llevamos solo lo necesario. La segunda noche que pasamos ahí, vi a una señora parada frente a la puerta de una de las habitaciones. Les grité a mis papás que alguien había llegado, pero buscamos por toda la casa y no encontramos absolutamente a nadie. Nos fuimos a dormir, pensando en que no había sido nada, o intentando pensar eso. La mañana siguiente mi papá se levantó para ir a bañarse a la casa de su amigo. Era muy temprano, aún no amanecía. Y alguien lo empujó al salir de la habitación. Lo empujaron tan fuerte que se golpeó en la cabeza. Y en serio, era una casa muy pequeña. Nadie podía haberse estado escondiendo de nosotros. Vimos a una señora varias veces. En la tercera noche, yo salía del baño cuando, a lo lejos, vi a mi mamá preparando la comida y a una viejita justo detrás de ella. Antes de que pudiera gritarle, la señora caminó o desapareció. El punto es que la perdí de vista. Mi mamá, de hecho, fue la que menos la vio, pero también tuvo experiencias. Una noche nos empujaron a los 3 de las camas, a los 3 al mismo tiempo. Después de eso dormimos juntos e intentamos dejar de pensar en todo lo que estaba pasando. No queríamos volver a la casa del amigo de mi padre, porque ¿quién nos iba a creer lo que nos estaba pasando aquí? Mi papá inventó una excusa para que al menos yo me quedara con ellos y abandonara esta casa, pero sé que les fue mal las siguientes noches, aunque nunca me han querido contar qué fue lo que les pasó los días en que yo no estuve.
Era el sexto día que tenían en la casa cuando me levanté y caminé hasta ella, llevando a mis padres algo de desayuno que preparé. Antes de llegar se me acercó una señora y me dijo que no deberíamos estar ahí. Me disculpé y quise explicarle que solo eran unos días, una gran emergencia, que no haríamos destrozos ni intentábamos apoderarnos de la casa, y me dijo que no era por eso. Me contó que en esa casa había ocurrido algo. En ella vivían un par de ancianos con su hijo que tenía una enfermedad mental. Siempre fue un niño de unos 8 años, aunque su cuerpo ya fuera el de un adulto. Hacía poco tiempo, el joven murió, y los ancianos entraron en una depresión terrible. La mujer que me estaba platicando la historia me dijo que ella hablaba mucho con la anciana, aunque no eran grandes amigas. Una semana después de la muerte del hijo, la señora salió por primera vez de su casa. Se acercó a la vecina y le platicó algo que ella juraba había pasado la noche anterior. La anciana y su esposo estaban al borde del colapso, al borde de morir de tristeza. Juraron darían lo que fuera si la muerte les regresaba a su hijo. La anciana dijo, en una mezcla de emoción y miedo, que la noche anterior escucharon que alguien caminaba por el patio. Se asomaron por la ventana y vieron una sombra caminar entre los árboles. Se vistieron para salir y al abrir la puerta, ahí estaba él, su hijo, con la ropa llena de tierra, la misma ropa con la que lo habían enterrado días antes. Entró confundido sin decir nada. Había algo diferente en él, que siempre fue tan sonriente como un niño juguetón. La mujer me dijo que la anciana interrumpió su relato en ese momento y prometió luego contarle más, ya que tenía que ir a comprar algo para darle a desayunar a su hijo. Sin embargo, esta mujer, la vecina, nunca se dio cuenta de cuándo regresó, y pasaron los días y nadie los vio salir de la casa. Al cabo de unas semanas, los vecinos decidieron entrar para ver si los viejos habían finalmente perdido la razón, pero no había nada. La vecina entonces platicó lo que la anciana le había dicho, y un vecino más afirmó haber escuchado el ruido en el patio que, de cierta forma, coincidía con la increíble historia de la anciana. Nadie volvió a entrar a la casa. Ni siquiera usaban ya el sendero contiguo que bajaba hacia la calle principal. El día que me platicaron esto, regresamos a la casa del amigo de mi padre y poco después pudimos recuperarnos y volver a rentar una casa. Aún hoy creo escuchar la voz que imaginaba en el hombre que regresó de la muerte cuando me contaron esa historia. Como si ahora paseara confundido en mi patio por las noches. Nunca me he atrevido a ver por la ventana y nunca, por ninguna circunstancia, pasamos siquiera cerca de aquella casa en donde nos atrevimos a entrar en el peor momento de nuestras vidas.